Wilson Bentley se crió en una granja de Vermont y cuando era niño desarrolló una fascinación por los copos de nieve. La mayoría de las personas buscan refugio durante las tormentas de nieve, pero no Wilson. Él corría afuera cuando los copos empezaban a caer, los atrapaba y los colocaba en un terciopelo negro, los miraba bajo un microscopio y le tomaba fotografías a los copos antes que se derritieran. Su primera microfotografía de un copo de nieve la tomó el 15 de enero de 1885. Escribe un libro y dice en esa obra: bajo el microscopio encontré que los copos de nieve eran milagros de belleza y parecía una pena que esa belleza no fuera vista y apreciada por los demás. Cada cristal era una obra maestra de diseño y ninguno era repetido. Cuando un copo de nieve se derretía, ese diseño se perdía para siempre. Tanta belleza se había ido sin dejar atrás ningún registro. Wilson persiguió su sueño por más de medio siglo y acumuló 5.381 fotografías que fueron publicadas en su obra magna Cristales de Nieve. Más tarde Wilson tuvo una muerte muy apropiada a su vida, una muerte que resumió su vida porque Wilson contrajo neumonía después de caminar 6 millas a través de una tormenta de nieve buscando copos o atrapando copos y murió el 23 de diciembre de 1931. Así que cuando yo leía la historia, la recordaba porque yo la había leído hace unos años, dije que quería morir de esa manera, no de neumonía, sino que me gustaría muriendo haciendo lo que me gusta hacer, haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y si me mata lo que estoy haciendo para Dios, que así sea. Qué linda manera de irse, ¿no? Haciendo lo que Dios nos manda hacer. Por desdicha, muchas personas mueren antes que el corazón deje de latir. Y empiezan a morir el día que dejan de soñar los sueños de Dios, que hemos hablado mucho tras este púlpito acerca de eso. Lo que hicieron los hombres valientes de David era que encontraron un sueño por el cual vivir. Cada vez que yo leo la historia de los valientes de David, digo, esa gente había encontrado un sueño por el cual valía la pena vivir y también morir. Por eso siempre aclaro que si uno no tiene un sueño, bueno, tiene que acercarse a alguien que sí lo tiene, porque los sueños terminan siendo contagiosos. Cuando uno dice, no tengo un sueño propio, todavía no sé bien cuál es bueno asociarse espiritualmente a quienes sí lo tienen, porque en algún momento los valientes de David dejaron de ir al gimnasio y de levantar pesas y mirarse al espejo y empezaron a levantar una lanza en defensa de su rey o de su jefe. Ya no se trataba de ir al gimnasio y admirarse en el espejo. Hacer ejercicio puede ser alentador, pero siempre y cuando haya una motivación, haya una maratón, una competencia, una pelea, porque el desafío nos mantiene vivos, la visión nos mantiene alineados. El pueblo sin visión se desenfrena, dice la palabra. Y la visión, el sueño nos da ganas de vivir. Por eso uno puede hacer ejercicio para bajar libras, para tener un cuerpo perfecto o porque voy a competir. Y siempre dice que los que van a competir o se preparan para una maratón tienen más ganas de levantarse por la mañana e ir al gimnasio. De otro modo, cuando no hay motivación, dices, ¿para qué? Y empieza la flojera y no lo haces. Esto en términos espirituales es exactamente igual. Necesitamos un objetivo en la vida para seguir adelante, una causa noble que nos mantenga comprometidos, un sueño del tamaño de Dios para no desmotivarme, porque nosotros no morimos, insisto, cuando nuestro corazón deja de latir. Morimos cuando nuestro corazón deja de romperse por las cosas que le rompen el corazón a Dios. Cuando ya no tenemos carga por las almas, cuando se nos olvida que estamos en esta tierra con un propósito. Ahí es cuando comenzamos a morir. Ahora, cada vez que yo insisto sobre sueños, sobre visiones, yo recuerdo palabras de mis pastores, de mis mentores, que muchas veces en momentos de tormentas o crisis me ayudaron. Yo los llamo esos momentos Génesis, el momento de los inicios. Todo lo que vemos, lo que respiramos, lo que estamos recibiendo como bendición tuvo un Génesis, un inicio. En otras palabras, un sueño se implanta por el Espíritu de Dios y el resto es un efecto dominó de aquella implantación del Espíritu. Cambia la trama de tu vida para siempre.
¿Por qué les conté la historia de Wilson Bentley? Porque el momento génesis para él fue el día en que su madre, que era una maestra escolar, le regaló un microscopio, dice la historia. Y a Wilson le encantaba observar cualquier cosa y ponía todas las cosas, mosquitos, hormigas bajo el microscopio, piedritas. Y como creció en una región de grandes nevadas, con un promedio anual de 3 metros de nieve, desarrolló una predilección especial por los copos de nieve. Y a los 16 años, Wilson supo que podía conectar una cámara al microscopio para tomar fotografías. Le costó 1 año y medio ahorrar dinero para comprarla y otro año de intentos fallidos para poder capturar su primera imagen. ¿Y qué lo mantuvo motivado a seguir capturando las imágenes de copo de nieve? Un versículo de las Escrituras. Su momento génesis fue un episodio bíblico que su madre le leyó luego de regreso del domingo del servicio dominical. Le pedía a su mamá que siempre leyera un versículo antes de comenzar su tarde de juegos. Y él leyó un día Job 38:22, que dice: ¿has llegado a visitar los depósitos de nieve de granizo? Fue una pregunta de las 51 preguntas del examen sorpresa que le hizo Dios a Job. ¿Se acuerdan que Job en un momento se queja delante de Dios y dice: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me estoy atravesando tantas crisis? Y Dios comienza diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? La primera de 50 preguntas más que le haría están allí en las Escrituras. Un examen sorpresa, preguntas retóricas que Job no tenía las respuestas. Eran preguntas que sonaban como reproche, y lo son. Pero también eran preguntas inductivas, cuestiones que nos convocan a la investigación científica. Estaba leyendo la historia de que varios científicos comenzaron a investigar las 51 cosas que le pregunta Dios a Job. Eran 51 preguntas que Job no pudo responder, pero que los científicos trataron de buscar respuestas con el resto de los años. Hay una que incluso Dios dice: detente y considera las maravillas de Dios. Miren si esto no es un reto a los científicos. Detente y considera las maravillas de Dios. Inventa un microscopio, inventa un telescopio, inventa cohetes y fíjate todo lo que hay. Eso es lo que Dios le está diciendo a Job. Y es precisamente lo que Wilson estaba haciendo con cada microfotografía de los copos de nieve. Wilson dedicó su vida a responder esas preguntas, explorando el significado de este versículo de las Escrituras. Para él, Job 38:22 le cambió la vida. Un solo versículo le cambió la vida a un tipo. Fue su momento génesis. Cuando un versículo se convierte en el guión de tu vida, cuando una palabra de Dios que está aquí, logos, escrita hace años, se transforma en un rema. Para Wilson fue Job 38:22. Para mí fue Isaías 41:13. Yo estaba tocando la batería de la iglesia, tenía 15 años, 14 por cumplir 15, y vino aquel predicador y dijo: ¿cuántos de ustedes están en problemas y en crisis? Las crisis de un chico de 15 años pueden ser tan duras como la de un hombre de 30. Si eres tú el que la atraviesas, es dura. Yo tenía inseguridades, dolor. Mi vida estaba definida por palabras negativas. Pensé que nunca iba a ser un hombre de bien. Luis Tolosa se llamaba. Ese hombre vio algo increíble. Luego que él cantaba, él sacaba su trombón a vara y tocaba. Todos mirando hacia el trombón, ungido. Llorábamos. Y ese hombre clamaba, hablaba en lenguas y predicaba y ministraba. Y luego de decir: yo sé que estás en crisis, habló de pruebas, habló de cómo Dios te fortalece. Y lee Isaías 41:13. Yo puedo olvidarme todos los versículos de la Biblia. Puedo olvidarme San Juan 3:16, no me olvidaré nunca Isaías 41:13, porque si para Wilson aquel versículo de Job determinó su vida y lo instó
a investigar e instigar los copos de nieve. A mí, Isaías 41:13 revolucionó mi vida de la forma en que yo lo oí. No era un hombre, no era Luis Tolosa leyendo el versículo, era Dios diciendo: Dante, porque yo, Jehová, soy quien te sostiene por tu mano derecha, flaquito. Y te dice: no te rindas, Dantecito, yo te ayudo. Eso caló en mi corazón. Eso llegó a lo más profundo de mi ser. Y lloré. Y el Señor me dijo: no temas, yo te ayudo. Y ahí supe a los 15 años que Dios y yo éramos mayoría. ¿Cuál versículo estás escudriñando, interpretando o traduciendo en tu vida? Si te dijeras, ¿cuál es tu pasaje? ¿Cuál? Leía la historia del Tabernáculo de Brooklyn, una iglesia famosa por su coro que se ha alzado ya con 6 Grammys. Es una iglesia famosa y si ustedes quieren escuchar un coro extraordinario pueden buscar en YouTube el Tabernáculo de Brooklyn. Nosotros a veces sacamos algunos coros de ahí. Al final de los 1800, la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn tenía un edificio de 6.000 asientos. Y durante el siglo siguiente, la congregación perdió el fuego, perdió el ADN de su pastor. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Llegó a tener 30 personas y allí fue cuando Gene Cymbala se convirtió en pastor. Y él comenzó a orar y estaba haciendo tratar de girar el barco, pero nada de lo que intentaba funcionaba. Y oraba y en cierta ocasión se dio por vencido y se fue a las costas de Florida a unas vacaciones forzadas, a un tiempo sabático, diciendo: soy un fracaso como pastor. Y allí, tratando de pescar, el Señor vino a él y le dijo: si tú y tu pueblo se ponen a orar, y mi pueblo se pone a orar, perdón, y clamar en mi nombre, nunca te faltará algo fresco para predicar. Voy a suministrar todo el dinero y los recursos que se necesita, y nunca tendrás un edificio lo suficientemente grande para contener a la multitud que voy a enviar. Así que él apostó todas sus canicas a esa promesa de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. El momento génesis de Gene Cymbala fue intentando pescar en las costas de Florida, donde a él no fue Isaías 41:13 ni el versículo de Job de Wilson. Para él fue Crónicas 7:14. Su momento. Y a partir de allí, con un solo versículo, empezó a pastorear la iglesia más grande de los Estados Unidos de América. Dios empezó a enviar la gente y le decían: ¿cuál es su método? Si se humillare mi pueblo. Fue una sola palabra. A veces pensamos que tenemos que estudiar y estudiar y estudiar, y prepararse intelectual y teológicamente es bueno. Pero ¿cuántos teólogos necios hay pululando por ahí? ¿Cuántos que saben tanto de Biblia y están llenos de rencor y de odio? ¿Y cuántos niños hay por allí en el Señor? Digo, aunque sean adultos en edad cronológica, que no saben mucho de Biblia, pero tienen 1, 2, 3 versículos y dicen: yo lo único que sé es que Dios es amor. Y con eso predican, con eso bautizan, con eso sanan, con eso reprenden. Lo único que necesitan es un momento génesis. Alguien tiene que decirme amén. Y la puerta a mi futuro no terminó con Isaías 41:13 ni el saxo de Luis Tolosa. Un par de semanas después llegaba un barco, un transatlántico, que portaba 10.000 títulos de libros diferentes. Había tocado 500 puertos y había recorrido 100 países. El barco llegó a las costas de Buenos Aires, Doulos se llamaba. Y yo le rogué a mi mamá y a mi papá que me llevaran. Yo la convencí a mamá diciendo que podíamos encontrar libros de matemáticas que me ayudaran. Y ella dijo: ok. Y fuimos. Dios iba a cambiar mi vida con un libro semi escondido en todas las estanterías. Yo primero obviamente fui al lugar de los niños, había lugares de superhéroes, lleno de libros y libros y libros. Recorría el barco Doulos y de repente hay una portada de un libro que marcaría mi destino como autor.
como escritor de libros muchos años más tarde. He escrito 8 libros a la fecha y yo jamás pensé que iba a escribir, porque papá me decía que yo tenía un problemita en la cabeza. Me decía siempre, a lo mejor la cabeza no te da. Esa frase me da tanta bronca. Y bueno, hijo, a lo mejor la cabeza no te da. Y a mí me desafiaba eso, porque yo decía, tu abuela me va a dar la cabeza, me va a dar la cabeza. Mamá decía, sí, te va a dar, hijo. Y papá decía, no. Bueno, estoy recorriendo el Barco Dolos y encuentro una portada. En el libro hay un indio, un indígena colombiano, motilón. Los de Colombia saben, conocen los indios motilones. Está cruzando los dedos así. Y el título es, por esta cruz te mataré. Bruce Olson, el autor del libro. El hombre está así, le voy a hacer la cara de la portada. Muy feo es algo. Y bueno. Ya está. Y yo me acerco y el título me choquea. Por esta cruz te mataré. No tiene una cruz. Está inventando una cruz cruzando sus dedos. Y allí, sin leer el libro, sin leer ni siquiera la contraportada, empiezo con mis 15 años a imaginarme el resto de la historia. Digo, ese hombre, ese indígena, está amenazando de muerte al predicador, al misionero, a Bruce Olson, el que escribe el libro. Y le está diciendo, no necesito una excusa para matarte, ni encontrarte una cruz entre tu ropa o entre tu maleta. Por esta cruz puedo matarte, tengo ese poder. ¡Wow! Ese libro se vendería por millones de copias luego con un nuevo título llamado Brusco, que era la forma que le decían a Bruce Olson los indios motilones. Así que miré el libro y dije, mamá, quiero este libro. Mamá dijo, pero esto no está en el sector infantil, busca allí los superhéroes. Dije, no, este es el libro. Me dijo, tiene letras muy chiquitas. Papá dijo, no te va a dar la cabeza. Y la puerta del futuro se abrió para mí. Ese libro lo leí en 2 noches. 2 noches. Un chico de 15 años leyendo un libro así. 2 noches. Sembró una semilla en mi espíritu a 3 niveles de profundidad. Hablaba del evangelista, del misionero Bruce Olson, gringo, que llega entre los nativos de Colombia, los conocidos motilones, y durante semanas lo único que puede comer son gusanos. Le dan gusanos hervidos, gusanos vivos, gusanos crudos, gusanos empanizados, gusanos. Se los sirven en una hoja, en una planta. No puede predicar porque lo acusan que si le encuentran una sola cruz lo han de matar, y entonces empieza a escribir. Y escribe un libro y empieza a narrar historias de lo que está viviendo, historias fascinantes. Historia es extraordinaria. Lo que tuvo que pasar ese hombre es increíble. El continente no lo ayudó. Quedó en medio de los motilones. Las pestes arrasaban con cientos de vidas. Y él estaba allí escribiendo. Y mientras que él escribía, yo sin querer estaba aprendiendo a escribir, a redactar, a contar historias, a no redondear, a no repetir frases. Dios estaba formándome como un orador, como un predicador, en una cama, en una pequeña casa, en un verano de allá, cuando tenía 15 años, con un libro de alguien que lo escribió sin pensar que iba a afectar colateralmente a este flaquito que alguna vez le dijeron, yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien se sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Wow! Me sumergí en esas páginas. Había leído libros de Salgari, había leído los cuentos de Dickens, había leído todos los libros habidos y por haber que había en la biblioteca, pero ningún libro había cobrado vida como eso. Fue como meterme tras el closet en el medio de, o traspasar el closet de Narnia. Se me abrió un mundo. Yo conviví con los motilones, comí gusanos con él. Quisieron atraparnos, nos escapamos juntos. Le ayudé a Bruce Olson. Fuimos amigos. Oramos juntos por las noches. Rogamos que no nos mataran. Y se nos tembló la piel, se nos erizó la piel y nos corrió un frío por la espina dorsal cuando a la mañana siguiente uno de los caciques motilones empezó a buscar una cruz en nuestra tienda.
No la encontró, él me dijo, Dante, ocúltate, no había cruces. Y entonces dijo, por esta cruz te mataré. Oh, yo dije, ay, no puedo esperar hasta el próximo capítulo. Claro que Bruce nunca me conoció, pero yo estuve en su libro. Yo caminé con él. Yo lo viví. Y Dios empezó a hablarme de una manera no convencional. Ya no necesitó un hombre portando un trombón. No necesitó un predicador. Dios habló en la quietud de mi habitación. Vine a adorar a Dios. Y dediqué mi vida a servir al Señor. Dije, Señor, te quiero servir. No sé si algún día podría hacerlo como Bruce Olson. Algún día fantaseé en hacer una película para interpretar a ese hombre. Y dije, no sé si algún día puedo hacerlo, pero quiero servirte. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy recordaba muy temprano por la mañana aquel libro. Ya por cierto no lo tengo. Y recordaba aquel libro y dije, ¿qué fue lo que pasó? Y el Espíritu Santo me dijo, oigan, te lo voy a regalar por la misma ofrenda y a los mismos que no pusieron ofrenda hoy. El Señor me dijo, el rema, la palabra que se hace carne en ti, no solo puede venir de las Escrituras, sino que yo puedo hablarte con lo que quiera. Dios puede hablarte y redireccionar tu vida con un versículo bíblico o con un copo de nieve. Si prestas atención, si abres los ojos, si algún día miras las montañas de California, no sea que haya una revelación que te estás perdiendo. Algo que Dios te quiere hablar. Para eso tienes que mantenerte atento. Estar a 2 centímetros del piso, porque no sabes cuándo Dios te va a hablar. No sabes cuándo un hombre que porta un trombón puede mirarte a los ojos por primera vez. Quizás has oído muchos sermones de este humilde pastor y servidor, pero tal vez sea el de esta mañana, en que sea tu momento Génesis, en que diga, wow, no había pensado en eso, no tengo un versículo de cabecera, no había pensado en un libro que pudiera cambiar mi destino. Años después yo me transformaría en un autor. A pedido de una editorial escribiría el primer libro, Pasión de Multitudes, con mucho temor, con una computadora. Liliana recuerda que teníamos una computadora que casi no escribía y yo ni la entendía. Con 2 dedos escribía así, con 2 dedos, todo un libro. Pero ¿saben qué me alentaba a escribirlo? Que yo decía, si el libro de Bruce Olson pudo tocar en el barco Dolos a un niño de 15 años, ¿a quién yo podré tocar con este libro? Han pasado ya 30 y tantos años. Voy a Bogotá, Colombia, la semana pasada y me dice el oficial de migraciones, tu libro Pasión de Multitudes hizo que redireccionara mi vida. Dejé la droga porque caí de rodillas con tu libro. ¿Sabes lo que es eso? Le digo, oh, claro, yo estuve en la selva con los motulones. ¿Cómo no voy a saber lo que es eso? Yo sé lo que una palabra, un libro, un versículo puede redireccionar tu vida. ¿Te das cuenta? Hay cosas que cambian tu vida para siempre. Nunca subestimes un mensaje, un versículo, un abrazo, una palabra profética dada en el momento adecuado puede ser el catalizador para el sueño de otra persona y tu vida cambia. Pregúntaselo a David cuando llegues al cielo. ¿Cuál fue tu momento Génesis? Y él te dirá, fue aquella mañana en que alguien dijo, David, renacuajo, te llama papá. ¿A mí? Sí, a ti. Seguramente perderán el tiempo, pero por favor ven. Y muy de última instancia lo llaman y se para tembloroso con olor a oveja delante del profeta y Dios le dice a Samuel, este es, márcalo, úngelo, porque será rey sobre Israel. Imaginen la cara de los hermanos, la cara del padre y de las ovejas. Y su vida cambiará para siempre. ¿Quieren que les cuente qué pasó luego que el trombonista Luis Tolosa miró a mis ojos? Contaré lo que nunca conté. Yo terminé de tocar la batería y él se enojó conmigo. Dijo, tocas horrible. Yo era un muchacho de muchas palabras, dije. Pero ¿sabes? Creo que no vas a morir tocando la batería. ¡Habla!, me dijo.
Le digo, ¿qué? Y me dijo, ven, dame un abrazo. Dame un abrazo. Y me dio un abrazo. Yo le llegaba por acá. Me dio un abrazo fuerte, así. Llegué a casa, le dije, mamá, voy a orar. Y entonces me encerré y tomé la guitarra y empecé, vine a adorar a Dios. Y abrí Isaías 41:13. He aquí yo, Jehová, soy quien te sostiene con tu mano derecha. Vine a adorar. Y cantaba, y lo harté a Dios con vine a adorar. Dios dijo, no me adores más o cambiame la canción. O adorame con otra cosa, ya está, ya está. 2 semanas después tenía el libro, por esta cruz te mataré en mis manos. Y Dios me metía en la historia de este hombre y transformaba mi vida y me marcaría para el resto. Esos son mis momentos Génesis. Tienes que tener alguno. Haya pasado hace 2 años, 3, 4, tienes que tener un momento donde tu vida ya no fue igual. Aún si no conocías a Dios. Tuvo que haber un momento donde dijiste, ¿existes? ¿Es esto la felicidad? ¿Cuál fue la pregunta que determinó el resto de lo que luego te iba a ocurrir? A personas como Wilson, un versículo en Job hacen que se dedique toda la vida a la investigación científica de copos de nieve. A otros hacen que una iglesia de 30 como a Jim Cymbala se le transforme en una multitud tomado de un episodio, si arrodillara mi pueblo, si se arrepintiere de sus malos caminos. A otros Isaías 41:13 nos trajo hasta aquí. Mal o bien, con errores y con virtudes. Pero hoy, si no tienes tu momento Génesis y dices, no puedo recordar ninguno, no sé, Dante, no me viene ninguno. Bueno, lo bueno es que estamos reunidos aquí y hoy podría ser tu momento Génesis y hoy te vamos a profetizar alguna palabra. Te la vas a llevar en el corazón y te prometo que tu vida va a cambiar tal como la conoces. Dice el Señor, te trajo aquí para hablarte. ¿Están listos para saltar del asiento, ponerse en pie y decirle, yo quiero hoy que mi vida cambie tal como la conocí hasta ahora? ¿Están listos? Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, en el principio Dios hizo el hombre a su imagen. Todos conocen ese episodio. Desde el principio Dios hizo el hombre a su imagen. Pero desde entonces el hombre ha intentado hacer a Dios a la imagen de él. Yo creo que la mayoría de nuestras deficiencias espirituales parten de ese error fundamental. Pensar en Dios en términos humanos, pensar en un Dios pequeño. Nuestra vida se limita a aquello que podemos comprender o razonar. Y cuando vivimos siempre tratando de razonar las cosas y no se viven en fe, nunca accedemos al mundo sobrenatural. Por ejemplo, una vez yo le dije a Liliana hace muchos años atrás, posiblemente hace 20 y tantos años, le dije, ¿por qué yo tengo que depender de un pastor? Si yo soy un hombre grande que tengo el mismo Espíritu Santo que él. Yo trataba de razonar y un día le dije al pastor, mira, yo cuando sienta voy a hacer tal cosa, y él me dijo, podés hacer lo que quieras. Yo te estoy diciendo cómo opera el estar bajo una bendición, bajo una cobertura. Otra vez dije, ¿por qué tengo que diezmar? Dios no necesita mi dinero. Cuando me sobre voy a diezmar, ahora no tengo. Porque, Dios es rico, ¿para qué quiere mi dinero? Aparte eso estaba en el Antiguo Testamento. Traté de razonar, de ponerme a pensar o a convencerme que ciertas cosas sobrenaturales no aplicaban en mi vida y fueron los peores momentos financieros de nuestra familia. Casi perdemos la casa, teníamos que vender muebles, empeñar electrodomésticos, pedir préstamos a usureros. Pasamos momentos terribles hasta que volvimos a aplicar el principio espiritual del diezmo, de la siembra, y Dios nos empezó a bendecir. Entonces hay una gran mayoría de cosas que yo no tengo mucha explicación. Solamente puedo decir, no sé, funciona. Hay cosas que las podemos explicar y hay cosas que hay que decir, qué sé yo. Yo lo único que sé que era ciego, pero ahora veo. Yo antes no caminaba y ahora camino. ¿Y en el nombre de quién te sanaron? No tengo la menor idea, pero sé que Dios está allí y Dios hizo un cambio en mi vida y estoy feliz. Es la única explicación que hay que dar. ¿Están conmigo, sí o no? Aplicando principios espirituales. Ahora, mientras más razonamos, más pequeña se va a volver nuestra jaula. Es una jaula de razonamiento. Mientras más razonamos, más nos vamos metiendo en una pequeña jaula o en una pequeña cajita que no nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Abraham, que no podía tener hijos, él ni su esposa Sara. Entonces Dios
habla con él en un momento está tan triste, tan apesadumbrado. Esta palabra va para alguien que necesita recibir ya mismo una confirmación de Dios. Abraham necesitaba una reconfirmación que Dios le iba a dar hijos, porque la esterilidad era una maldición en los tiempos de Israel. Así que él se siente mal, siente que no va a tener ni descendencia, ni hijos, ni nietos, y se mete en la jaula del razonamiento. Empieza a tratar de razonar lo que simplemente tiene que aceptar por fe. Él está orando dentro de una tienda y la Biblia narra en Génesis 15:5 que luego que él oró, el Señor lo llevó fuera y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa va a ser tu descendencia. Así será la cantidad de hijos que tengas. Abraham estaba encerrado en una tienda de un techo de aproximadamente 2 metros. Los judíos saben esto, que en los tiempos de Israel las tiendas se hacían de modo que una persona de 1,70 m o 1,80 m máximo pudiera entrar parado. Así que las tiendas medían 2 metros. Por eso yo llamé a este mensaje un techo de 2 metros. Él estaba orando bajo un techo de 2 metros sin ver nada. Dios lo lleva afuera, le hace un viaje al campo y le encomienda una tarea. Le dice: quiero que cuentes estrellas. Él las empieza a contar hasta que literalmente pierde la cuenta, no puede hacerlo. Y Dios le da una lección objetiva inolvidable. Él nunca iba a mirar el firmamento como antes de aquel episodio. Nunca más el firmamento iba a ser solamente estrellas. Ahora para él tenían un significado. Las estrellas se convertirían noche tras noche en memoriales de la promesa que Dios le había hecho. Ahora, ¿por qué Dios sacó a Abraham al descampado? Porque si estaba dentro de la tienda, en un techo fabricado por hombres, le iba a tapar la gran visión. Siempre que estás bajo un techo formado o armado por hombres, no puedes ver lo sobrenatural. Y ese techo tipifica la religión, tipifica lo que te dijeron tus padres, tipifica la cuenta que tienes en el banco, tipifica tu estatus legal. Siempre hay algo que te pone un techo. Y dices: yo quisiera hacer más, pero tengo esta limitación. Tengo la imposibilidad de ser legal. Ya me dijo el abogado que no voy a poder arreglar mi estatus nunca. Y sienten que hay un techo que le dice: hasta aquí. Otros sienten la limitación del dinero. Dice: yo quisiera hacer más, pero no puedo. Trabajo como condenado. Tengo 3, 4 empleos en casa, sumando toda la familia, y no nos alcanza para paliar los gastos. Así que sienten que ese es el techo de 2 metros que no le permiten ver lo sobrenatural. Siempre he mantenido la idea que cuando Dios nos quiere hablar de algo sobrenatural y estamos muy apesadumbrados por una carga que no logramos resolver, nos cuesta ver el mundo espiritual. Esto es lógico, porque es difícil afrontar un divorcio, deudas, problemas con los hijos, problemas con la vivienda y pensar en lo sobrenatural. Porque todos esos problemas, esas crisis, esas tormentas, lo que hacen es ponerte un techo de 2 metros que no te permiten ver lo que Dios tiene, y si no lo ves, no lo tienes en mente. El techo siempre mantiene las promesas de Dios fuera de tu vista. Ese techo de 2 metros de crisis, de problemas, de soledad, de amargura, de traición, de odio, de falta de perdón, lo coloca Satanás para mantenerte fuera de vista lo sobrenatural. Y cuando pierdes perspectiva, pierdes las visiones de Dios. Y Dios dice: no le pongas un techo de 2 metros a lo que yo quiero hacer contigo. No dejes que las crisis, no dejes que los problemas te impidan ver lo que yo voy a hacer contigo, porque lo voy a hacer, porque lo que Dios promete lo cumple. Dios no es hombre para arrepentirse, no es hijo de hombre para mentir. ¿Están recibiendo, sí o no? Ahora, cuando tratamos de razonar lo sobrenatural, nos ponemos techos que limitan nuestra vida y decimos: yo ya no voy a poder, yo lo intenté, y decimos: ya está, ya no va a poder hacer más nada. Ya Dios no va a usarme, ya Dios no me va a bendecir. Los niños, les dije el domingo pasado, no tienen una línea entre lo posible y lo imposible. No tienen techo de 2 metros. Nunca lo olviden, los niños creen que serán astronautas si se lo proponen. Los niños creen que van a ser superhéroes. No hay una línea de esto se puede y esto no se puede. Y el Señor nos dice una y otra vez: para entender el reino, para entrar al reino de los cielos, hay que ser ¿cómo? Adultos sabios que conocen las Escrituras. No, como niños. Como niños que le creen todo al Señor y que no tienen techos de 2 metros.
En Illinois, en el año 1870, en una iglesia de Illinois, se celebró un congreso, una suerte de conferencia, y entonces un muchacho universitario que pasó a contar un testimonio dijo: yo creo que algún día Dios le permitirá a los hombres volar como las aves. Y la gente aplaudió la locura del muchacho. Imagínense, hombres volando como aves, 1870. Y luego pasa un pastor y dijo: perdonen a este muchacho neófito. La Biblia dice claramente que la capacidad de volar está reservada únicamente para los ángeles. Y avergonzó al muchacho. En nombre del pastor, Milton Wright. Sus 2 hijos realizaron el primer vuelo en aeronave con motor en Carolina del Norte en 1903. Fueron los primeros que volaron. Sus propios hijos. ¿Qué sería del mundo si nosotros damos todo por sentado, creemos que todo lo sabemos y no hay nadie con corazón de niño que dice se puede, se puede? El Señor me dice que te diga esta mañana: hay gente que te ha señalado y te ha dicho nunca podrás volar, nunca vas a salir de tu situación. Pero el Señor me dice que esa maldición queda anulada esta mañana y hoy el Señor te dice: tú vas a volar a pesar de las crisis, a pesar de los pronósticos. No, créanlo de corazón. Una vez les conté y lo diré otra vez: según las leyes de aerodinámica, la mosca, el llamado el moscardón, es el único insecto que no está capacitado para volar. Se probó que no puede volar. Tiene un cuerpo muy pesado y alas muy cortas. Entonces es como si un avión tuviese un fuselaje muy pesado y alas chiquitas. Está comprobado que la mosca verde no tiene la capacidad de volar, científicamente comprobado. Solo que a alguien se le olvidó de decírselo a la mosca, porque vuela. Y es uno de los tantos misterios de la humanidad. No se explican cómo la mosca vuela, pero vuela. Así que mi amado moscardón, si te han dicho que las leyes, si te han dicho que tu estatus legal, que tu economía, que tu familia, que la falta de afecto no te permitirá volar, que alguien se olvide de decírtelo, no lo razones, porque sobrenaturalmente vas a volar, vas a crecer, vas a multiplicarte. Yo te voy a bendecir, dice Dios. ¿Cuánto lo reciben? Dígame amén. ¡Aleluya! Una mujer de 90 años no puede tener un bebé. Es anatómica, biológica y ginecológicamente imposible que una mamá de 90 años, una señora de 90 años tenga un hijo. Pero ella de pronto dice, todas las leyes dicen que yo no puedo concebir, por eso se ríe. Y dice la Biblia algo muy interesante. Pablo le escribe a Roma y le dice: contra toda esperanza, oigan esto, contra toda esperanza. Contra toda esperanza. A veces se nos va esa frase. Contra toda esperanza. ¿Recuerdan la frase, la esperanza es lo último que se pierde? Que decían nuestras viejas. ¿Tenían viejas ustedes como yo? ¿Recuerdan que las señoras mamás decían, la esperanza es lo último que se pierde, hijo, ya te vas a casar? La esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, la Biblia dice contra toda esperanza. O sea, cuando ya no tienes más esperanza, como Sara. Abraham creyó y esperó, Romanos 4:18. Y de este modo llegó a ser padre de mucha gente, tal como Dios le dijo. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. O sea, el problema también era del viejo, no de la vieja. Pues ya tenía 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Estaba muerta. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que reafirmó su fe. No vaciló, dio gloria a Dios, plenamente convencido que no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero que iba a cumplir lo que le prometió y que el moscardón iba a volar. Rompió la cajita de lo racional, salió de la jaula del razonamiento. ¿Están conmigo, sí o no? La fe no es lógica, tampoco es ilógica, es teológica. No ignora la realidad, pero le agrega a la realidad a Dios.
Entonces usted me dice, no, pero escúcheme, a mí me dicen que tengo cáncer, acá está, dice que tengo un tumor. Dios, la fe, no ignora la realidad. Por eso la confesión positiva no es fe. Aquello que dice, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, y se muere. Estoy bien económicamente, lo voy a confesar por fe, lo voy a confesar por fe. No, eso es una confesión tonta, eso es fe en la fe. La fe en la fe es como subirse a un tarro de gasolina y pretender que te lleve a alguna parte. La fe es la gasolina, pero tiene que haber un carro. Entonces la fe en la fe no sirve. La confesión positiva no es lo nuestro. La fe es, no ignoro la realidad. Tengo este problema. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Es ilógico, va contra las leyes naturales, pero más que ilógico o lógico es teológico. Dios está en el asunto y de alguna forma se las va a arreglar. No funciona con la mente incrédula. Por eso cuando hay gente que le va mal financieramente, dice, pastor, me va muy mal, así que quiero sembrar. ¿Qué diría un contador? Si le va mal, guarde la plata, mijo. Si le está yendo mal financieramente, ¿cómo va a poner más dinero en la iglesia? Pero ¿qué es lo que hace la fe? No ignoro la realidad, pero le agrego a Dios a mi vida. Y agregar a Dios a mi vida, empiezo a vivir en lo sobrenatural contra toda esperanza. Pregunta, iglesia amada, River Church, ¿qué techos de 2 metros le has puesto a Dios? ¿Qué techo te has puesto que no puedes ver las promesas de Dios? ¿Qué promesas de Dios llegaste esta mañana a pensar que nunca se van a cumplir en tu vida? Sé sincero. Bueno, no me lo digas, pero piénsalo. ¿Qué promesa te diste por vencido y dijiste, no, eso ya no va a pasar? ¿Cuáles son los razonamientos que te mantienen enjaulado? ¿Cuáles? Puedes musitarlo en tu corazón ahora y decir, Señor, yo no creo que pueda rehacer mi matrimonio. No creo que pueda tener otro hijo. Tengo miedo a perderlo otra vez. No creo que pueda tener otro negocio con todas las quiebras que tengo y el récord manchado y arruinado mi crédito. ¿Cuál es el techo de 2 metros que te has impuesto? ¿Cuáles son las razones que no te permiten servir a Dios? ¿Cuáles? ¿Estoy grande? ¿Estoy viejo? Ah, es que yo ya estoy grande, pastor. Usted porque es joven, pero yo ya tengo... Hay gente que me dice, usted porque es joven. Y yo le digo, pero mientras que estás respirando significa de que estás vivo. Y si estás vivo, la gracia de Dios no se termina contigo. Si no, Dios ya te hubiese llevado si no tuviese más planes. Si estás aquí y si respiras es porque Dios no terminó contigo. Moisés asumió su ministerio a los 80 años. ¿Habrá alguien de 80 que dice que trabajen los jóvenes? Tu abuela, 80 años tenía Moisés. Noé tenía 500 años cuando construyó el arca. La Biblia está llena de gente que floreció tarde en su vida. Nunca es demasiado tarde para convertirte en lo que Dios quiere que te conviertas. Nunca. Así que no quiero tener acá gente vieja. Quiero tener gente de 70, de 80, de 90, pero joven. Nunca digas, es que estoy viejo. Una famosa autora de casi 80 años escribió, una de las mejores cosas que tiene envejecer es que la imaginación le va ganando a la memoria. Y si te mantienes dentro de la jaula de lo racional, tu memoria le va a ir ganando a la imaginación. Vas a empezar a vivir más de recuerdos que del futuro. Y el Señor dice, no me busques en tu pasado. Deja de mirar el álbum de fotos. Ay, qué joven que estaba. Mira, ay, tenía cola acá. Ay, mira, se me veía la cintura. Ya está. Fuiste joven, quedó atrás. Hay gente que dice, ay, mira cuando me gradué, qué felices que éramos. Ay, cuando estábamos de vacaciones. Y vive mirando fotos. No hay nada más deprimente que mirar fotos para querer traspasarte al pasado. Dios dice, no me busques atrás. Yo estoy en tu presente y en tu futuro. No terminé contigo. ¿Reciben esto? Dígame amén. ¡Aleluya! ¿Cuál es tu techo? Ay, es que estoy joven. Yo soy muy joven. Los expertos dicen que María era una adolescente cuando quedó embarazada de Jesús. Dicen los teólogos que los discípulos posiblemente rondaban en los 20 y tantos años. Cada uno de los discípulos. Y yo tengo un secreto. Yo creo que a Dios le encanta usarnos antes que sintamos que estamos listos. A Dios le encanta usar jóvenes porque aunque inmaduros, aunque están así a veces con el Señor, tienen una fuerza, una garra de servir al Señor. Así que nadie me diga acá, es que yo soy adolescente. Dios va a usar a nuestros jóvenes. ¿Cuántos creen? Yo creo en nuestros jóvenes. Creemos en nuestros jóvenes. Creo en ustedes y los bendigo las veces que puedo.
Pero a veces nos solemos sentir incompetentes con lo que no podemos hacer y eso construye una jaula. No des por sentado que no sirves para los negocios. No des por sentado que no tienes capacidad para el ministerio. No digas que no puedes superar esa adicción. No digas que no puedes conseguir ese empleo, salvar tu matrimonio. Deja de razonar, deja de dar cosas por supuestas y empieza a creer lo sobrenatural. Tienes que hacer oraciones ridículas, aunque digas, pero me dijeron que está todo mal. Haz una oración que parezca ridícula a los ateos, a los inconversos, a los incrédulos. La Biblia narra la historia que hay un grupo de profetas trabajando a la vera del río. De pronto alguien está cortando un árbol y queda con el mango y la cabeza del hacha cae al río. Y le dice al profeta Eliseo, ¡ay maestro! Ese hacha era mía. Noten el verbo que usa. Da por sentado que la perdió. No dice, ay, ¿me la puede recuperar? Ni se le ocurrió. Solamente compartió su tragedia. Compartió su problema. ¿Qué hago ahora? Era prestada. Ese hacha no era mía. Yo si fuera el profeta lo llevo a Home Depot a comprarse otra. O le presto la mía. Ni se me ocurriría orar para que flote un hacha porque diría, es que esto es imposible. Va contra las leyes de la física. El hacha no puede flotar, el hierro no flota, la densidad de los minerales es superior al centímetro cúbico, así que no puede nunca flotar. Pero a Dios le encanta romper las leyes médicas, psicológicas, sociológicas, físicas, aerodinámicas. Les encanta romper todas las leyes químicas y si tiene que transformar agua en vino, lo va a hacer para decir yo soy el Dios creador de las cosas y nadie me dice qué haces. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén, aleluya. Hizo que el hacha saliera a flote. Ahí estaba la cabeza del hacha. ¿Qué techo de 2 metros le has puesto al Señor? Alguien tiene que responderme esto en su corazón. ¿Qué limitación? ¿Qué te limita? ¿Falta de dinero? Bienvenido a mi mundo. ¿Qué te limita? ¿La falta para hablar? ¿Tienes un hijo con problemas en dicción y piensas que va a sufrir bullying toda la vida? Mira a este pastor. Sufrí bullying gran parte de mi niñez. Sin embargo, Dios me ha puesto para inspirar a tantas generaciones. Porque a Dios le encanta usar lo improbable para llevarse toda la gloria. Para que no digan, es que este estudió, es que este se preparó. A Dios le encanta usar lo improbable. ¡Sal, Abraham! Porque el techo de 2 metros no te deja ver lo que yo tengo para ti. No te deja ver las estrellas. No te deja ver el firmamento. No te deja ver lo sobrenatural. Sal afuera. Y dile a tu esposa que no se ría, porque según el tiempo de la vida, según cuando yo quiera, ella concebirá y dará a luz un hijo. Dile a la vieja que no se ría. Ella se mira menopáusica y se ríe. Se mira estéril y se ríe. Que no se ría. Dios le habló eso a Abraham le habla eso a Abraham cuando tiene 75 años. ¿Saben cuándo nace Isaac? Cuando cumple 100. ¿Cuántos años pasaron? 25. 25. Y contra toda esperanza siguió creyéndole a Dios. ¿Me están oyendo? Creo que no están entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. 25 años y contra toda esperanza siguió confiando en una palabra que Dios le dio hace 25 años. Yo quisiera decirte que Dios responde en 60 segundos. De verdad quisiera decirte eso porque ocasionaría muchos aplausos y amenes, pero no es así. Dios tiene sus tiempos. No sé, no te puedo prometer cuánto tiempo tardará en cumplir lo que Dios te dijo, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Oigan, hace 25 años atrás, 24 años atrás, 23 para ser exacto, 23 a 24 años, yo tenía un único par de zapatos. Y Liliana, un único par de zapatos llenos de humedad, porque el apartamento donde fuimos a vivir se nos llenó de humedad. Apenas lo rentamos, nos casamos sin nada. Y a veces decíamos, ¿será que vamos a estar así mucho tiempo? Y yo recuerdo estar duchándome y decir, Señor, tú me prometiste cosas grandes.
No sé si voy a tener siempre el mismo par de zapatos lleno de humedad. No me molestaría. Supongo que me acostumbraría, nada más que por el ecosistema preferiría que el resto se acostumbre también. Pero decía, Señor, si eso no cambia, no importa. Lo que yo quiero es que cumplas lo que nos prometiste, inspirar a una generación, estar predicando ante miles en un estadio tal como lo veía cada vez. Y esa promesa me mantenía soportando el frío en las paradas de los buses. Esa promesa nos mantenía cuando la comida se nos pudría, cuando no teníamos que comer. Esa promesa nos manteníamos cuando solo estábamos a té y pan. Y decíamos, no importa, Dios nos prometió, Dios nos prometió. ¿Sufrimos? ¡Oh, claro que sí! ¿Lloramos? Claro que sí. Pregúntenle a Sara cuando lleguen al cielo, si las risas de los demás niños no le produciría dolor en esos 25 años. Si no le sacaban lágrimas. ¿Habrán perdido las ganas de reír con los años? ¿Abraham y Sara? Sí. Porque es muy difícil reír cuando tienes una profunda tristeza que no te deja. Y yo pensaba que cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar hijos, y Sara se rió, Dios le dijo, y tu hijo se llamará Risa, porque ella se rió. Pensé que era un castigo de Dios. Pero cuando fui papá y oí a mis hijos reír sinceramente, sin techo de 2 metros, creyéndole todo a Dios, yo digo que Sara pasó los mejores días de su vida diciéndole Isa, que significa risa, y su hijo matándose de risa cada vez que escucha su nombre. Dios me dice que te diga, no solo te vas a reír, sino que yo también me voy a reír, dice el Señor, porque el que ríe último ríe mejor. El que ríe último ríe mejor. Dios se va a reír. Dios se va a reír. Dios se va a reír. Tu casa va a llenarse de risa. Tu casa va a llenarse de gozo, de alegría. ¿Cuántos quieren recuperar el gozo de Dios? Dígame, amén. Por eso hoy cantamos, seremos la generación que... Y cantamos y saltamos porque hay un espíritu de gozo aquí hoy. Pueden sentirlo, pueden percibirlo. Dios dice, no estés triste, celebra. No estés triste, no te entregues, no te rinda, dice el Señor. No te pongas un techo de 2 metros. Así que, iglesia amada, el Señor me ha enviado a que les diga, todo el mundo hoy tiene la obligación moral, espiritual y física de salir de la tienda de 2 metros y mirar las estrellas. Hoy se te permite ver las promesas de Dios para tu vida. Mira las estrellas y las puedes contar. Escucha la risa del niño que ya no oyes. Que tu niño vuelva a reír, que tu gozo salga de aquí y no se termine nunca, dice el Señor. Alégrate, gózate, porque grandes cosas ha hecho el Señor. ¡Aleluya!